SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy, hoy muy cargado de actualidad internacional y nacional. Vamos ya enseguida con todo ello en el análisis. Van a estar esta mañana Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Radio Barcelona va a estar en unos instantes Joan Subirats, que es el tercer analista que nos acompaña esta mañana, pero vamos a empezar con lo que ha sido la noticia de esta madrugada. Lo conocíamos poco después de esta medianoche, hay que tomarlo con toda la cautela del mundo, como siempre que escuchamos algún atisbo o algún proceso que nos hable de paz en la zona de Oriente Próximo. Es el plan de paz que propuso Donald Trump, recordemos, esa propuesta que presentó junto a Benjamin Netanyahu y que ahora parece que en una primera fase ha sido acordada, ha sido negociada y finalmente acordada por Hamás y por Israel. Pablo Morán, buenos días. Aquí seguimos, Ángeles. ¿Qué tal? A ver, Pablo, decíamos que muchísima cautela. Es verdad que así de entrada es una buena noticia, pero hay todavía aspectos delicados de este plan de paz que siguen todavía en negociación, pero por lo pronto se esperan ciertos efectos inmediatos o prácticamente inmediatos, como puede ser que paren los ataques, que pare el genocidio en la franja y que las tropas israelíes retrocedan. Inmediatos, has dicho bien, porque los ataques en Gaza deben cesar en menos de 2 horas y media exactamente, a las 11 de esta mañana, que es la hora a la que está previsto que las partes firmen el acuerdo anunciado anoche. Fuentes conocedoras de este acuerdo han detallado a la agencia Reuters que a partir de ese momento el ejército israelí tiene 24 horas para completar la primera fase de su repliegue. Sigue sin estar claro hasta dónde está el límite de ese primer repliegue. También hoy Netanyahu debe reunir a su gabinete de seguridad primero y al gobierno en pleno después para votar y se supone que aprobar este acuerdo. Hay cierto baile a esta hora sobre el momento en el que se van a iniciar estas reuniones del Ejecutivo israelí. Vamos a dejarlo en que a lo largo de la tarde deberíamos tener ese visto bueno, a partir del cual se activaría el plazo de 72 horas que estipulaba inicialmente Trump para la liberación de los rehenes que quedan en Gaza. Esto se espera que ocurra entre el sábado y el próximo lunes. Hay puntos que incluye el acuerdo y que siguen siendo una incógnita, como qué presos palestinos van a quedar libres en función de este acuerdo. Es un asunto espinoso porque jamás había incluido en su lista a líderes históricos palestinos como Marwan Barghouti. Y luego hay otros puntos que, como dices, importantes sobre el futuro de Gaza que de momento quedan fuera, como el desarme de Hamás o la fuerza internacional que debe pacificar este territorio. Un asunto que, por cierto, hoy se comienza a discutir en París en una reunión ministerial liderada por Marco Rubio y en la que va a estar España. En definitiva, que quede claro que este acuerdo no significa que se hayan acordado los 20 puntos del plan de Trump, pero sí algo muy relevante y sobre todo muy esperanzador, que es parar los ataques en Gaza. Y eso, insistimos, debe ocurrir en menos, Ángeles, de 2 horas y media. Pues vamos a hacer una cosa, Pablo. Yo sigo conectada contigo para cualquier novedad sobre este acuerdo. Pides paso y vamos hablando, ¿de acuerdo? Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una cosa, como está previsto para las 11, que cesen los ataques a la franja de Gaza. Lo primero que vamos a hacer es irnos al interior de la franja. Ahí está Samer, un palestino con el que hemos estado hablando en estos últimos meses de genocidio. Samer, muy buenos días. Hola, buenos días. Samer, estábamos contando ahora que en 2 horas deberían cesar los ataques, en 2 horas y media. ¿La situación ahora mismo cuál es? ¿Siguen los bombardeos? ¿Sigue habiendo ataques? Sí, aquí a las 12 del mediodía exactamente deberían de parar los bombardeos, pero hasta el momento siguen atacando. Toda la noche, desde que supimos de la noticia, los ataques no han cesado, pero estamos esperanzados de que esto ya acabe. Ya 2 horas y media se van rápido, ojalá. ¿Cómo se ha recibido este acuerdo? Con cautelas decíamos, pero ahí ¿cómo lo habéis vivido? Pues nosotros todavía esperanzados claramente, pero todavía hay muchos puntos que no están claros, no sabemos qué vaya a pasar. Lo más importante es que ahorita abran el paso entre el norte y el sur y que puedan dejar entrar alimentos y que se detengan los bombardeos. Tú ahora mismo, Samer, estás en el norte de la franja. Sí, yo estoy en el norte aquí. Mucha gente, los conocidos míos, se fueron al sur
Sí. La mayor parte está en el sur, pero aquí en el norte ahorita hay como 200, 300.000 personas. ¿Y tu idea, si se implementa esa paz, si llega ayuda humanitaria y evidentemente si pasa eso que tiene que pasar a vuestras 12 de la mañana que cesen los bombardeos, tu idea es permanecer en la franja o vais a salir de ahí? Pues mira, esto es una fase inicial. Todavía la frontera con Egipto no va a abrir, no hay palabras de que vaya a abrir. Pero como yo soy nicaragüense y tengo nacionalidad, una vez que abran la frontera, me imagino que nos van a dejar salir y eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ha habido algún tipo de celebración en las calles? No, sí, claro, toda la noche la gente no ha podido dormir, estamos esperanzados de que esto ya, más de 2 años, bajo bombardeos, nuestra vida, hambruna, todo ha sido un infierno. La última vez que yo hablaba contigo me decías y me hablabas de las dificultades para conseguir comida, sobre todo, hablabas de tu familia con la que tú vives. Esto no ha cambiado en estos últimos días que llevábamos sin hablar, es decir, la principal dificultad ha sido el acceso a la ayuda humanitaria. No, claro que no. Mira, yo te digo que las personas que se han ido al sur han gozado más de lo que son los alimentos, ya que en el sur siempre ha habido más comida. Las personas como yo, que nos hemos mantenido desde el inicio de la guerra en el norte, nos han privado de lo que son la comida todo el tiempo. Pero hemos aguantado, ya que ir al sur nunca fue una opción para mí, mi familia y muchas familias aquí en el norte de Gaza. Y gracias a Dios hemos sobrevivido a las bombas, a la hambruna, a la falta de electricidad y a todo lo que ha pasado aquí en Gaza. Samer, ojalá a las 12 del mediodía sea una realidad que cesan los ataques sobre la franja de Gaza. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. No hay que olvidar que esta tercera tregua es la tercera tregua desde los atentados del 7 de octubre y que las 2 anteriores, recordemos, que no fue respetada, que la rompió de manera unilateral y además con muchísima violencia Israel. Ahora tenemos el foco puesto en esas 11 de la mañana, hora peninsular, las 12 ahí en la franja de Gaza, para ver si es una realidad ese cese de los bombardeos, ese cese de los ataques, que sería la primera consecuencia, sería lo primero que veríamos de este acuerdo de paz entre Hamás e Israel, y por eso también es muy importante saber qué primeras reacciones se producen en ese país, qué primeras reacciones se producen en Israel. Recordemos, tiene en su gobierno un sector ultra, lo recordaba antes Pablo Morán, que está decidido a eliminar a toda la población palestina, que es el objetivo, la eliminación de todo el pueblo palestino. Así que nos vamos a ir hasta Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Nuria, de momento tenemos al primer ministro Benjamin Netanyahu celebrando este acuerdo como un éxito diplomático y una victoria, él dice, nacional y moral, y al ejército que está poniendo en marcha todo el operativo, la misión de recepción de los rehenes que todavía quedan en poder de Hamás. Sí, la verdad es que a estas horas nos están llegando pocas reacciones por parte del gobierno israelí, más allá de la que hizo Netanyahu esta madrugada, anunciando, como explicaba Pablo, que va a convocar al gobierno para ratificar el acuerdo y también para aprobar la liberación de los presos palestinos. Poco después también se pronunció el presidente israelí, Isaac Herzog, celebrando este acuerdo, pero el resto de ministros ahora mismo permanecen en silencio. Por ejemplo, ni el de Defensa, ni el de Exteriores, ni, por supuesto, los 2 más radicales que siempre han pedido mano dura y que se habían opuesto claramente a este acuerdo. Por otra parte, también tenemos muchísima alegría por parte de los familiares de los rehenes. Anoche publicaron una carta en la que únicamente se dirigían al presidente Donald Trump, a quien le agradecían este esfuerzo por haber logrado finalmente este acuerdo. No ha habido ninguna mención a Netanyahu por parte de los familiares de los rehenes, quienes han estado muy enfadados. Y por la parte palestina nos están llegando también reacciones. Como explicabais vosotros, mucha alegría por parte de los gazatíes. Esperan que este acuerdo ponga fin, aunque todavía hay muchas preguntas en el aire. También la Yihad Islámica se ha pronunciado a primera hora de hoy, celebrando este acuerdo y celebrando el esfuerzo por parte de los mediadores. Y acabo de ver también el presidente Mahmoud Abbas, que gobierna en partes fragmentadas de la Cisjordania ocupada, esperanzado de que este acuerdo pueda alcanzar una solución política permanente, dice en su comunicado. Ahora mismo también, Ángels, como decías, el ejército preparándose para esa primera retirada parcial, es una primera fase, pero quedan muchos detalles por aclararse, ¿no? ¿Qué presos palestinos van a liberar? Si efectivamente a las 12 de la mañana, hora de aquí, van a parar esos ataques, así que habrá que estar atentos. Sé que es pronto además, Nuria, para saber cómo respira la opinión pública israelí, pero sí hay satisfacción, y yo lo estoy viendo en las imágenes, en las señales internacionales de las televisiones y de las agencias internacionales, hay júbilo entre las familias de los rehenes.
Sí, los familiares de los rehenes están muy contentos porque son más de 2 años sin poder ver a sus seres queridos. Estaban deseando que llegara este acuerdo. Parte de la sociedad israelí, también te diría, Ángels, que celebra el fin de esta ofensiva porque para muchos Israel ya ha conseguido parte de sus objetivos y no tenía ningún sentido mantener al ejército tanto tiempo allí dentro. Pero hay una parte, como tú bien sabes cuando estuviste aquí y conocéis también este sitio, hay una parte de Israel que sí que apoyaba mantener esta ofensiva y que no ha mostrado ningún tipo de empatía hacia la población palestina. Pues Nuria, estaremos también muy pendientes, lo mismo que le decía Pablo. Si hay alguna novedad nos pides paso y lo contamos desde Jerusalén. Muchísimas gracias. Gracias, Ángels. Un abrazo. Hasta luego. Un beso. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos ya con el análisis e introduciremos también en unos minutos la postura de Donald Trump. Al fin y al cabo ha sido él el que ha anunciado pasada la medianoche este acuerdo de paz, que fue la propuesta que él puso sobre la mesa junto a Benjamin Netanyahu. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez, y ya podemos saludar a Joan Subirats, que lleva ya mucho rato, ¿eh? O sea, no sé que piensen que ha llegado tarde porque no ha sido así. Joan, buen día. Buen día. Pues mira, empiezo ya que te saludo, empiezo por ti y por lo que te parece este acuerdo. Insistimos en la cautela. Tiene un primer efecto, que es esa posibilidad de que cesen los bombardeos, de que cesen los ataques a las 11 de la mañana, hora peninsular, pero es verdad que deja muchos flecos abiertos, no se abordan esos 20 puntos de esa propuesta de paz y lo que no aborda es una solución al conflicto entre Israel y Palestina. Yo diría que lo primero que tenemos que celebrar es que haya una posibilidad de que este horror se acabe. Esto es la primera buena noticia. Luego, a partir de aquí, todo es incertidumbre, como tú muy bien dices, ¿no? Es decir, porque hablamos ahora de las 11 horas de aquí, 12 de allí, pero luego está la reunión del gobierno de Netanyahu, como habéis dicho vosotros, con esos 2 ministros de extrema derecha súper radicalizados en el tema religioso que no creo que, por lo que hemos ido viendo, vayan a estar muy contentos con este alto el fuego, porque ellos pensaban seguir hasta el final. Luego está el tema de la retirada, estamos hablando del 70%, ¿qué quiere decir el 70%? Ha estado muy bien cuando has entrevistado a Samer, porque ha dicho 3 puntos, ¿no? La movilidad norte-sur, que lleguen alimentos y que cesen los bombardeos, ¿no? O sea, son elementos como básicos. Fijaos que en el fondo no está diciendo qué va a pasar de aquí a un año, está diciendo ahora la supervivencia. Necesitamos. Exacto. Entonces yo creo que esto es lo primero que tenemos que celebrar es que haya esa posibilidad. Luego la manera como se ha llegado aquí, etcétera, todo es increíble. O sea, a 2 días de la concesión del premio Nobel, lo que quieras, los 2 negociadores que son el yerno de Trump y el otro que ha hecho negocios inmobiliarios toda la vida, Trump diciendo que esta es la vía, cuando en el fondo presentándose como hacedor de la paz, cuando acaba de cambiar el nombre de su ¿no? del ministro de defensa, ministro de la guerra, cuando arenga a las tropas, cuando habla de, o sea, la lógica de la paz a través de la fuerza, ¿no? O sea, todo es terrible, pero digamos, yo celebraría que haya una ventana de posibilidad de que este horror se acabe. Aroca. Bueno, yo creo que como todo el mundo hay un bien supremo que es la vida y el entendimiento, pero evidentemente, como decís, este acuerdo pues deja muchas incertidumbres, incluso a la hora de opinar ahora me gustaría que me hubiera tocado opinar dentro de un par de horas para saber si verdaderamente... Sí, el abierto es ahora. Claro, pero aquí es que somos gastadores de la comunicación, somos los primeros que recibimos las noticias por tagayola y por tanto somos los que más riesgo tenemos de equivocarnos. Pero vamos, suponiendo que efectivamente Israel vaya a retirarse dentro de a las líneas de... Sin salir de Gaza, recordemos que es una retirada dentro de la franja de Gaza. Sin salir de Gaza y bueno, pero ahora yo me haría algunas preguntas. Aparte de todo el itinerario, los 20 puntos, sobre todo el 19 creo que es de memoria, donde dice que el objetivo final es la creación de 2 estados. Si eso tiene alguna virtualidad o no, porque si no lo que estamos hablando es, por una parte, de que en cierto sentido se salve el pellejo Hamás y después que salve el pellejo también Netanyahu, porque lo razonable desde el punto de vista de un objetivo a un cierto plazo, aunque sea medio plazo, sería que Netanyahu desapareciera del mapa político de Israel y que nuevas
caras, tanto en Palestina como en Israel, apuntalasen el futuro, ¿no? Pero eso de momento no va a ocurrir, porque ni Hamás en principio tiene visos de su desaparición absoluta, ni Netanyahu va a dejar el gobierno porque, entre otras cosas, resiste porque tiene unas cuestiones de corrupción que lo están acosando desde el punto de vista judicial en Israel. Bueno, me reservo el resto de opiniones, pero en principio, bueno, paz y que inmediatamente dejen de pegar tiros. Pero claro, escuchando antes a Summer diciendo que esta misma noche pues se siguen escuchando, es decir, cuando jamás se entregue los rehenes, los 20 rehenes que dicen que quedan vivos y los cuerpos de los fallecidos, ¿qué excusa tendrá Israel para seguir bombardeando Gaza? ¿No será que hay otras razones distintas? O, por ejemplo, y perdone con esto termino, ¿es verdad que en este conflicto, llamado conflicto de Palestina, solamente cuenta Gaza? ¿Ya no va a pasar nada más en Cisjordania? Claro. Sí, bueno, vamos, por resumir un poco, yo creo que evidentemente hay que tomarlo con cautela, pero evidentemente es una esperanza y claramente, además, desde el punto de vista de las personas que lo están sufriendo, es una alegría. Esto es así porque, como bien habéis dicho, lo primero es sobrevivir y después ya se verá. También poner de relieve algo, que es que efectivamente quien podía hacer esto era Estados Unidos. Esto lo hemos dicho aquí un montón de veces, y que la única persona que podía impulsar algo parecido efectivamente era Donald Trump. Nos gustará poco o nada, a mí nada, pero la realidad es que era la persona que tenía el poder suficiente para provocar este tipo de acuerdo y, bueno, de la mano también de otros países árabes, que creo que eso es relevante. Pero sobre todo poner de relieve el enorme alivio y la enorme esperanza que pueda despertar eso, sobre todo en los gazatíes, pero también, como bien habéis dicho, en las familias de los rehenes. Yo antes decía, claro, sin esto es que nada más era posible, ¿no? El tema de los rehenes era un tema crítico, tanto desde el punto de vista del gobierno de Israel como desde el punto de vista de las familias, y eso yo creo que hay que valorarlo. Todo lo demás, totalmente de acuerdo, todo lo demás está por ver, veremos efectivamente lo que pasa después, pero yo sí que valoraría que este era el primer paso, y si se cumple, vamos a ver si se cumplen todos los demás, que evidentemente no son fáciles, porque todo lo que está en esos 20 puntos no es una cosa sencilla en absoluto, pero yo sí querría poner un poco de relieve que esto es una ventana de esperanza, ¿no? Con todo, bueno, con todo que lo la que emergencia sea. Era parar el genocidio. Y efectivamente, y que la emergencia era esta, y a partir de aquí queda todo por hacer. Sí, queda todo por hacer, pero claro, tienes que empezar por lo básico, que es esto que esperemos ocurra ahora en un par de horas. No, yo lo que quiero decir es que yo, desde luego, hombre, soy consciente de la realidad de lo que ocurre, porque seríamos incluido lo que acaba de contar Subirá sobre los objetivos de ser premiado con el Nobel por parte del tirano norteamericano, pero estadounidense, pero yo no acepto el grueso del acuerdo. ¿En qué sentido? Tú has puesto de manifiesto, Lisa, que bueno, gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos se podía haber ido por la vía correcta, y la vía correcta hubiera sido una resolución de las Naciones Unidas. Lo mismo que el Estado de Israel nació gracias a una resolución de las Naciones Unidas, la 181, creo recordar de memoria, pues evidentemente esto podía haberse hecho a través de una resolución de las Naciones Unidas si Estados Unidos hubiera estado dispuesta a apoyarla en el seno de las Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, bajo el liderazgo del actual presidente, lo que quiere es sobrevolar las instituciones internacionales. Si alguna garantía queríamos de verdad, desde el punto de vista del respeto al derecho internacional y a la decencia internacional, esto tendría que haberse hecho vía una resolución de las Naciones Unidas donde hubiera participado toda esa mayoría que sostiene las Naciones Unidas que Palestina tiene derecho a un Estado propio y a que la solución sean dos Estados en el antiguo territorio del mandato de Palestina. Voy contigo, Elisa, que levantas la mano, pero ya que estamos hablando del papel, y ya lo apuntaba también Andrés Subirats, el papel de Donald Trump, que sí, que ahora se apunta ese tanto, y además se apunta el tanto en las horas previas a la concesión de ese Premio Nobel de la Paz, al que recordemos que opta y está convencido que merece. No hay que olvidar que sí, es su propuesta de paz presentada junto a Netanyahu, pero sin el apoyo de Estados Unidos, el genocidio no hubiera llegado a los extremos a los que ha llegado. Ha sido fundamental el papel de Estados Unidos, que ahora habrá sido fundamental en esto que no sé si llamarlo paz, o al menos en esta ventana de oportunidad que se abre ahora. Su papel ha sido definitivo, pero es que hasta
ahora mismo, porque todavía siguen bombardeando, como nos decía Samer, el papel de Estados Unidos ha sido fundamental, el apoyo de Estados Unidos y su actitud en las instituciones internacionales, como decía Aroca, como Naciones Unidas, ha sido fundamental para que Israel pudiera seguir perpetrando el genocidio hasta horas antes, porque siguen bombardeando, hasta un par de horas antes en que entre en vigor esta especie de alto al fuego. Así que lo que vamos a hacer es irnos a Estados Unidos, a Washington, corresponsal Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Buenos días. Intenta Estados Unidos, de hecho intenta Donald Trump anotarse otro tanto para venderse al mundo otra vez como el gran pacificador. Hace semanas que se le ha metido en la cabeza que tiene que ganar el Premio Nobel de la Paz, como hizo Barack Obama, y es en ese contexto donde parece inscribirse su arrebato por salvar la franja, porque el premio se anuncia mañana, recordemos, mañana viernes, y él llega con este triunfo que él mismo se atribuye. Pues sí, para celebrar esta victoria, lo primero que ha hecho, tras anunciar al mundo este alto al fuego en sus redes sociales, ha sido llamar al programa estrella de la Fox, su canal favorito. Joining us now live on the phone is the President of the United States, Donald J. Trump. Mr. President, wow. Así le introduce el presentador, Sean Hannity, fiel amigo del presidente. Well, thank you very much, Sean. It's a great honor to be involved in it. We had some tremendous help, as you know, with everybody. Que acto seguido ha dado las gracias a los miembros de su gobierno, a mediadores, a socios árabes y sentenciando con actitud triunfante que el mundo se ha unido en torno a este acuerdo. They came together. The world has come together around this deal. Y a lo largo de la entrevista ha atribuido este éxito a los ingredientes clave de su doctrina, su lema de promover la paz a través de la fuerza, que demostró, por ejemplo, con los bombardeos de Irán, a su talento para relacionarse con la gente, con socios y países, también a un poco de suerte, pero sobre todo a su herramienta favorita, los aranceles. Having the ability to use tariffs to help me make a point. The tariffs have brought peace to the world. I'm telling you. Ha asegurado que sin ellos Estados Unidos sería mucho más débil, que han sido clave para promover la paz y que ha recurrido a ellos para solventar 5 de los 7 conflictos que presume de haber evitado. Y en definitiva, a un día de revelar a quién se le otorgará el Nobel de la Paz, Donald Trump ha presentado este logro como un pacto fruto de su doctrina más que como un acuerdo aislado. Sara, gracias. A vosotros. Elisa. Sí, no, yo quería decir, claro que hubiera sido deseable todo lo que dice Javier, pero es que precisamente si algo hemos visto, y lo acaba de decir vuestra corresponsal, ¿no?, de esto de llegar a la paz por la fuerza, es decir, las instituciones internacionales y multilaterales las revienta él mismo, por así decirlo, además explícitamente. Quiero decir que pasa de todo esto, con lo cual, y su sistema es el sistema de, bueno, yo esto lo consigo de otra forma y básicamente es el poder y la fuerza bruta. Esto es lo que estamos viendo también a nivel nacional, quiero decir, que es que esto no es ninguna sorpresa. Que el otro sería lo deseable, desde luego, pero que no es lo que estamos viendo, que no es el tipo de presidencia que tiene este señor y que no es como él funciona, también es evidente. No, y quería terminar una cosa que me ha parecido interesante. Pero precisamente porque todo el mundo sabe que la realidad es que el poder y la fuerza la tiene Estados Unidos, tanto efectivamente para mantener la situación del bombardeo de los genocidios como para acabar con ellos, es por eso por lo que se puede llegar a este acuerdo. Y esto puede ser muy lamentable. Yo, desde luego, preferiría 1000 veces más, obviamente, una realidad diferente, pero hay que ser conscientes de que esta es la realidad y yo creo que las personas, tanto Netanyahu como Hamas, saben que esa es la realidad. Esa es la realidad, que Estados Unidos tiene la fuerza tanto de continuar como de parar. En el abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Jan Subirats, estábamos todavía con el análisis del acuerdo alcanzado, anunciado después de la medianoche por el propio Donald Trump, ese acuerdo para la paz entre Hamas e Israel, que de momento se tiene que traducir lo más inmediato a las 11 de la mañana, hora peninsular, aquí en España, en que cesen los bombardeos, porque hasta ahora nos contaban desde el interior de Gaza, todavía se sigue atacando a la población palestina en Gaza, y estábamos hablando del papel de Donald Trump, tanto en el genocidio como en este proceso de paz, y esto a las horas previas de que se conceda el Premio Nobel de la Paz al que él opta y está convencido de merecerlo. Aroca, que levantabas tú la mano y después voy contigo, Joan. Sí, yo para lamentarme de no tener ninguna influencia en el jurado del Premio Nobel, ¿no? Porque por una parte lo que quiero es que se lo den. ¿Y por qué quiero que se lo den? Porque es que como no se lo den, las consecuencias pueden ser temibles. Puede pillar a este hombre un cabreo y sabe Dios si este acuerdo con Hamas y con Israel es reversible si no le dan el premio. Por tanto, estoy atemorizado. Pero al mismo tiempo también quiero que no se lo den. Porque si se lo dan, va a significar que él cree
que desde el premio Nobel santifica las políticas que ha explicitado en Fox en esa entrevista que hemos escuchado anteriormente, y en donde va a llegar a decir, fijaros si tengo razón, o fijaos, perdón, si tengo razón, que hasta el premio Nobel me han dado a mi política de aranceles, de ejercicio de la fuerza, de sobrevolar las instituciones internacionales y de deportaciones de inmigrantes. Y mearse en lo alto del derecho internacional y de cualquier otra herramienta multilateral. Por cierto, tengo que añadir, yo que soy bastante crítico con la señora von der Leyen, que me alegro bastante que en su celebración de lo que está ocurriendo añada al final como colilla que la solución pasa por los dos estados en el antiguo territorio del mandato de Palestina. Joan. Sí, bueno, yo creo que el papel de Europa no ha sido precisamente fantástico durante esta crisis, pero bueno, al menos esa mención es importante. A mí lo que realmente me pone muy nervioso es que el Premio Nobel de la Paz estemos incluso haciendo la hipótesis de que pueda darse, que pueda ganar, porque realmente es patético. Él entiendo que está muy ilusionado con esto, porque ha habido pues cuatro presidentes de Estados Unidos que han recibido el Premio Nobel de la Paz: Theodore Roosevelt, Wilson, Jimmy Carter, Barack Obama e incluso Kissinger, ¿no? Que precisamente no es un pacifista espectacular, ¿no? Ni Obama tampoco. Exacto. Bueno, pues, pero ¿por qué me molesta especialmente? Porque estamos ante, digamos, una demostración brutal de que el dinero está utilizando el Estado para hacer negocios. Es decir, las dos personas que han enviado a Trump a negociar ha sido Witkoff, que es un compinche suyo inmobiliario desde hace décadas, digamos, y que se ha hecho rico con Trump en los negocios inmobiliarios, y su yerno, que también es una persona muy conocida en Oriente porque es, digamos, un enviado comercial de los intereses de Trump y de la industria americana. Entonces, esa utilización tan, digamos, descarada del Estado para hacer negocios, detrás está, ¿os acordáis lo de la Riviera en Gaza? Es que te voy a decir, Joan, no nos engañemos, aquello no fue una broma ni fue una anécdota, exacto, ese es el objetivo de Donald Trump. Y entonces esto es terrible, o sea, nos tenemos que alegrar de que se acabe, digamos, por ahora este genocidio al que estábamos asistiendo en directo, pero si realmente la lección de todo esto es que es el dinero y la utilización del Estado y el Make America Great Again, es Make Trump Great Again, es la única alternativa al funcionamiento del mundo, digamos, la lección es terrible. Elisa. Sí, no, yo quería añadir, totalmente de acuerdo. Es que yo no he pensado ni por un momento que se le pueda dar el Premio Nobel de la Paz. Pero claro, ahora oyendo digo, oye, porque claro, ¿qué es lo que consagraría? Que esto es muy, muy interesante, consagraría que la fuerza es lo importante, ¿no? Y claro, para mí siempre la idea del premio Nobel va unida a un respeto básico, digamos, de las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego, en este caso, organismos internacionales, unas veces más y otras menos, pero digamos, sería la primera vez que premias algo que es al final el uso del poder y de la fuerza brutos, aunque tenga al final una consecuencia positiva, ojo con eso, ¿no? Pero claro, ya darías la vuelta totalmente, es decir, ya tenemos un cambio de paradigma desde el momento que se considera, bueno, esto es lo del fin justifica los medios, ¿no? Yo esto lo he conseguido como sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Joan sobre el yerno, lo otro, esto es un disparate todo, pero claro, si eso se consagra, que espero que no, por una organización como el Nobel de la Paz, pues apaga y vámonos, porque claro, a partir de aquí dices, oye, pues esto es lo que hay, y por eso me parece muy, muy relevante que se tenga en cuenta esto que a mí me parecía elemental, pero que estoy de acuerdo con vosotros. Oiga, es que para obtener un Nobel de la Paz hay también que respetar una serie de reglas, entre ellas las del derecho internacional, los acuerdos, etcétera, etcétera, porque si no todo vale, ¿no? Pero vamos, como reflexión, es que nunca he pensado que se le pudiera dar en serio, ¿eh? Ya. Nunca lo he pensado. mañana lo vemos. Sí, no, yo con respecto al Nobel, bueno, yo creo que ya está suficientemente desprestigiado. Yo nunca entendí que le dieran... No tanto. Hombre, le dieron el premio a Barack Obama, que evidentemente no es lo mismo que este señor. Sí, pero acababa de llegar a Casa Blanca, además. Pero fue un guerrero también, un guerrero norteamericano, nada más que le faltaron las plumas.
para, en fin, yo creo que esto sería demoledor. Da la imagen de un premio Nobel absolutamente desprestigiado. Es como la Eurovisión de la política internacional. Por tanto, a mí el que el premio se desprestigie me importa un pepino. A mí lo que me preocupa es que este hombre justifique luego el resto de sus políticas en razón de que estos señores de Estocolmo le han dado razón. Y después, con respecto al futuro de la Franja de Gaza, ya lo habéis dicho desde el punto de vista inmobiliario. Pero antes de subir algo, me parece muy importante el papel tan malo, por decirlo de una manera inteligible, que ha desempeñado Europa en todo esto. El colmo de la humillación a Europa por parte de Trump es introducir en ese nuevo hipotético gobierno a Blair. Pero hay una cosa peor, se ha rumoreado, espero que sean rumores inciertos y desde luego infundados, que dentro del equipo que constituiría el señor Blair iría también la familia Aznar, con lo cual ya sería el remate de los tomates, que el interés pero no des ideas. No, si no es idea mía, es idea mía. Lo que trato en cualquier caso es de ir preparando a la sociedad española para que si nos enteramos de que la familia Aznar va a aterrizar en Gaza, que no nos dé un soponcio. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta entramos en política doméstica, la crisis en el gobierno andaluz después de el cese presentado como una dimisión por parte del presidente de Andalucía, de la consejera de Sanidad. En el abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Joan Subirats. Ayer hubo comparecencia, pasadas las 8 de la noche, del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno Bonilla, que vendió como una dimisión, que dijo que había aceptado lo que es sin duda un intento de cortafuegos ante la crisis de los cribados del cáncer de mama, intentar poner ahí el dique de contención para que no escale más allá de esa consejera de Sanidad. Vamos a hacer un poco de cronología porque entre esta conversación, esta entrevista que le hacíamos a la consejera de Sanidad el miércoles pasado, lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse, porque, mire, el sistema sanitario público no puede estar... Perdón un momento, perdón, consejera, cuando habla de manipulación del sistema sanitario público, ¿de qué está hablando? Bueno, quiero decir, vamos a ver, ¿no?, que el sistema sanitario público, como todos los sistemas sanitarios públicos, si da atención a 8,5 millones, puede tener sus debilidades, y ahí es donde estamos. Por lo tanto, cuando hay un problema, le damos solución, que es lo que estamos haciendo. En cualquier caso, la denuncia o explicar, o que las mujeres pongan su caso, no creo que sea manipulación del sistema público sanitario, es explicar el problema que han tenido. Sí, pero bueno, vamos a ver, usted me entiende perfectamente. No la estoy entendiendo, por eso se lo pregunto. Bueno, pues sí, usted me entiende, quizás porque no está en Andalucía, ¿no? Esta fue la respuesta de la presidenta, de la consejera, hasta ayer consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Bueno, pues entre esas declaraciones que nos hacía aquí en esta entrevista y esto... He aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado... Ha pasado exactamente una semana. Durante toda esta semana, la Junta de Andalucía ha intentado explicar lo inexplicable y ha intentado que creyéramos unas cosas que no pasaron, como por ejemplo que se enteraron hace 2 días de que había este desfase entre la primera mamografía que salía dudosa y la segunda, cuando se nos cuenta y sabemos por pacientes que desde hace ya más de un año y pico dieron conocimiento al Departamento de Salud de la Junta de Andalucía que se estaba produciendo este problema, por no hablar de la falta de empatía. Primero de la consejera de Salud y después del propio Juanma Moreno Bonilla, que llegó a decir que no se avisaba a las mujeres con una mamografía dudosa para no generar alarma. Bueno, esto es lo que ha pasado durante esta semana, que tiene su culminación en esa comparecencia en la que anuncia la dimisión de la consejera al presidente de la Junta, pero que casualmente, horas antes, pasaba esto. Esta es la manifestación que fue la más multitudinaria en Sevilla, al grito de Moreno dimisión, pero que fue una manifestación que se produjo en otras capitales de provincia, en otras localidades de Andalucía. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. Parece evidente que Moreno Bonilla, por el orden en que las cosas sucedieron, por cómo lo escenificó, buscaba demostrar que hay una reacción política, y es que esta es su primera gran crisis y se produce solo a unos meses de las elecciones. Sí, a solo 8 meses de los comicios en Andalucía, este escándalo supone una piedra en el zapato de Moreno en el camino a su meta, la de revalidar la mayoría absoluta que se planteaba hasta ahora sin demasiados obstáculos, salvo, eso sí, la preocupación del ascenso de Vox. La crisis se ha cobrado la cabeza de la consejera de Salud y es la tercera de su gobierno. Será sustituida de forma provisional por el número 2 de Moreno, Antonio Sanz, un perfil ya político para sustituir a un perfil técnico. El presidente Moreno quiere tapar como sea la grieta abierta en su gobierno por este escándalo, por los retrasos en los cribados del cáncer de mama, algo que no habían conseguido otras protestas importantes por problemas como el de las largas listas de espera, medida drástica que anunciaba anoche junto a una profunda renovación en el sistema sanitario. Además del cambio en la consejería, ya anuncio que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario. Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa. Cambios que va a detallar hoy en el Parlamento andaluz. En la sesión de control, la oposición ya avanza que esta dimisión no es suficiente porque estos casos, dicen, son solo la punta del iceberg del desmantelamiento de la sanidad pública para su privatización. Natalia, gracias. Hasta ahora. Voy a empezar contigo, Aroca, como andaluz. Y entre otras cosas, yo creo que también ha quedado demostrado en toda esta crisis la dificultad para la gestión de una crisis por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Yo creo que por la falta de costumbre a que se le vean las costuras, que como toda administración también tiene costuras que se rompen la Junta de Andalucía. Aroca. Bueno, primero con respecto a lo que acabo de oír de la intervención del señor Bonilla, decir que lo mismo que dijo ayer es lo mismo que dijo en campaña. Uh-huh. Y desde la campaña hasta ahora, han pasado 7 años, no ha hecho nada. Luego, por tanto, hay muchas razones para pensar que tampoco va a hacer nada ahora. Y hay otra razón también importante. Ayer, mientras las mujeres se dedicaban a forzar la máquina para que la señora consejera presentase su dimisión, las mujeres andaluzas, bravías y en la calle, el mismo que fue consejero de Sanidad, el del chupetón, el señor Jesús Aguirre, impedía que se debatiese en el Parlamento nada sobre el escándalo que estaba ocurriendo y que ocurre actualmente en Andalucía. Lo que ha hecho el señor Bonilla es echarse un capote a sí mismo para salir para adelante, pero yo creo, como una buena parte de la oposición política en Andalucía, que no va a ser suficiente el cese de la señora consejera, por cierto. Y algo que quiero insistir y que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Antes de aquel miércoles en esta misma casa y el domingo en la cadena SER en Andalucía, ningún medio de comunicación, ni público ni privado, se había hecho eco de este escándalo. Es decir, ningún medio de Andalucía destapó este escándalo, pero no solamente eso, sino que esos mismos medios que no destaparon este escándalo se han dedicado en estos días atrás y seguirán dedicándose con mucho esfuerzo a tapar el escándalo. Y esto me parece, me perdona la iteración escandaloso. Es decir, porque no están jugando el papel que debe desempeñar un periodismo democrático en una sociedad democrática. ¿Por qué ocurre en Andalucía? Bueno, pues los andaluces que nos están escuchando sacarán sus propias conclusiones. Pero el tema no está resuelto, porque yo creo que el problema no es solo el calvario que están pasando las mujeres con cáncer o con posibilidad de cáncer por esta crisis de las mamografías. Yo creo que esto es un episodio publicado, afortunadamente, de la crisis global que está padeciendo el sistema público andaluz, porque está siendo objeto del desmantelamiento sistemático por parte del gobierno de Bonilla, como otros gobiernos del Partido Popular en otras comunidades autónomas del Estado. Este plan que recoge puntos que, como dice Aroca, ya iban en el programa electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla, habla, por ejemplo, de la inclusión de más radiólogos. El problema parece ser, para que no se puedan hacer estas segundas mamografías, la falta de radiólogos. Él habla de una cifra determinada de radiólogos que se incorporarían a la sanidad pública y dicen los sindicatos, ¿y de dónde los va a sacar usted los radiólogos? Hay que mirar el capítulo 1 de los presupuestos, por cierto, digo para que entienda de presupuesto, a los que no entendemos no, pero que miren el capítulo 1, que es el capítulo de personal, y que miren también la trayectoria política de este señor en lo que respecta a la contratación y, por cierto, el pago de salario a médicos y enfermeras. Subirats.
Sí, yo creo que has hecho muy bien, Àngels, en poner el corte de la entrevista que hicisteis a Rocío Hernández hace unos días, no sé cuántos días hace. Ayer hizo una semana, el miércoles. Una semana, sí, exacto. Porque a mí me pareció, me acuerdo muy bien, la palabra manipulación. Sí. O sea, y ella hablaba de 3 casos. Luego se fue corrigiendo. Ahora sabemos que son 1.800 las afectadas, como mínimo, cerca de 2.000 personas que llevan años, digamos, usando con la excusa de usar un protocolo en el que dice que los resultados no son concluyentes, se las deja en una especie de situación sin resolución. Y en algunos casos, como ayer, por ejemplo, escuchaba por la noche, en algunos casos, al cabo de un tiempo, la llaman diciéndole que ya puede ir a volver a hacer las pruebas y esa persona ha perdido los 2 pechos, ¿no? Es decir, que realmente estamos hablando de algo muy, muy importante. O sea, entiendo perfectamente la rabia que demostraron las mujeres ayer en las calles de varias ciudades de Andalucía, porque realmente, la especie de situación sin salida en que te deja el que acudas a una revisión y no tengas después ningún tipo de respuesta, a partir de un protocolo que aparentemente, que se ve que no lo dice, pero que se usa para dejarlas así en albas, ¿no? Y sin ninguna respuesta, me parece espectacular. Y creo que realmente, como decís muy bien, la responsabilidad va más allá de la consejera, porque, digamos, al lado de todo esto, ¿no? Y Javier Aroca nos lo puede confirmar, hay un crecimiento de la sanidad privada y de la privatización paralela a esta erosión de la sanidad pública andaluza que seguramente no es ninguna casualidad, ¿no? Elisa. Sí, no, yo quería centrarme primero en que esto es una asunción de responsabilidades políticas que, sinceramente, es bastante novedosa y que además viene provocada, y eso me parece interesantísimo, precisamente por una noticia de la SER, que es la que destapa esta historia. Y a continuación viene lo que siempre vemos, que es la consejera tirando balones fuera, diciendo cosas raras, los datos más... Es que esto es el clásico, o sea, que estaba tomando nota, digo, si esto intentando negar, ¿no? Y llega un momento, y eso también está muy bien, evidentemente la oposición hace su papel diciendo esto es un caso gravísimo y no puede no pasar nada, totalmente. Y por último viene quizá la parte más importante, es las manifestaciones de las personas directamente afectadas, que esto es lo que debe ser normal. Es decir, este es el proceso por el cual al final el presidente de la Junta supongo que cesa o que dimite. Bueno, eso ya es como ellos lo hayan negociado, porque también tiene unas elecciones cerca. Pero es que a mí esto lo que me parece es que es lo normal en una democracia. Es decir, oiga, pasa esto, hay que asumir responsabilidades, insisto en la idea de responsabilidades políticas, que son las primeras que hay que asumir, luego a lo mejor hay otras, pero hombre, estas son las primeras y se produce todo ese proceso que me interesa destacar por lo raro, y lo raro, porque no sé si vamos a hablar o no del señor Mazón, que sigue ahí sentado. Ahora hablaremos de ello. Claro, quiero decir, es que esto es lo normal. Incluso es lo normal, aunque no me gusta, intentar balones fuera, no es para tanto, no sé qué, hasta que dices, no, si es para tanto, es gravísimo, esto no se puede pasar y tienes que cortar alguna cabeza, que es lo que ha hecho el señor Bonilla. Mira, déjame un momento, porque como decía ahora Elisa, eso, que tienen elecciones cercas, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay unas cuantas comunidades del Partido Popular que son las primeras que van a tener una cita con las urnas en 2027, aunque todavía no hay fecha, es donde se va a medir, o debería medirse, Juan Manuel Moreno Bonilla, con un Vox muy crecido en las encuestas. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y desde Génova, claro, aplauden ese golpe de timón, ese cortafuegos que puso ayer Juan Manuel Moreno Bonilla. Dicen que cuando hay una crisis grave, lo ponen como ejemplo, que ellos actúan. Sí, ahora se dan golpes de pecho, pero hace unos días no estaban tan ufanos. Ha desvelado este asunto a Génova. Es la primera vez que uno de los varones estrella, el supervarón andaluz, sufre un revés de este tipo. No hay que obviar que Juanma Moreno es, por decirlo de forma gráfica, uno de los varones bonitos de Feijóo, alineado con las tesis que emanan del puente de mando del partido, con esa pátina de moderación que antes tenía Feijóo, y nada díscolo, a diferencia de otras,
como ya sabéis quién, como Ayuso. Por eso, el tema de las mamografías estuvo el lunes en la mesa del comité de dirección y en la planta séptima y aledañas de la sede se asumía que Moreno iba a tener que precipitar ceses, aunque en un principio en Andalucía confiaban en poder capear el chaparrón. En Génova mantuvieron la confianza de su varón y ahora avalan punto por punto sus movimientos. Las crisis de gestión se solventan así, nos dicen. Nuestros presidentes toman decisiones cuando se cometen errores. Nuestros presidentes no se esconden ni niegan los problemas. No somos como el Partido Socialista o como el Gobierno. En la dirección del PP están satisfechos y contraponen la actuación de su varón andaluz con la del Gobierno en el tema de las pulseras de vigilancia de maltratadores o en el caso del apagón eléctrico. A estas alturas, Redondo sigue en su puesto y nadie ha respondido por dejar España sin luz, nos comentan. En la séptima planta de la sede del PP quieren ver la crisis en vías de extinción y respiran. Primero, porque sabían que Sánchez va a intentar explotar este grave error y segundo, porque las cosas se le han puesto feas en pretemporada electoral a uno de sus presidentes con más punch, que ahora ve amenazada su mayoría absoluta. Las elecciones, en principio, están previstas para el próximo verano. Junquera, gracias. A vosotros. Claro que querías hablar. Sí, bueno, primero con respecto a esto último, yo creo que el personaje, incluso todo lo decís Juanma, es como si de pronto todos le llamáramos al presidente del gobierno Perico o Pedrito. No, Juanma, no sé, ha calado tanto el proyecto de construcción del Suabón Bonilla que hasta se ha cambiado a sí mismo el nombre y todos le habéis comprado el producto. Bueno, yo digo Juanma Moreno Bonilla. Bueno, vale, yo no digo en general, evidentemente habrá excepciones. Yo, por ejemplo, le llamo señor Bonilla, como al señor Feijóo le llamo Feijóo, aunque de primer apellido se llama Núñez, pero se llama Bonilla y lo mismo que el otro se llama Núñez. Hablabais de elecciones. El señor Bonilla tenía previsto adelantar las elecciones y lo había iniciado la campaña con la presentación de un libro en donde dice una cosa, 2 puntos, la vía andaluza. La vía andaluza, ¿qué es para él? La vía andaluza es presentar su carácter suave en la política en contraposición con Pedro Sánchez, o Pedrito Sánchez. O sea, Juanma contra Pedrito. No, la vía andaluza. Bueno, pues la vía andaluza ha hecho agua, pero agua a chorreones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ha parado y ya no habla más de elecciones anticipadas. Al tiempo, a ver si sigue hablando. Creo que no va a seguir hablando. Y luego, contestando a Subirán lo que decía antes, para que se conozca el perfil de este presidente y cómo está siendo y ha sido protegido por un entorno construido, solamente un caso. Porque se ha comentado estos días mucho de inversión, esta cual, toda la bulología que ha sido distribuida con ricos argumentarios por toda la capital de la capital del reino. El señor Bonilla ha inaugurado 4 veces el Hospital Militar de Sevilla, la joya de la corona. Pero claro... Donde ha ido a parar buena parte del aumento del gasto sanitario. Bueno, ha inaugurado 4 veces el Hospital Militar de Sevilla, la joya de la corona. Bueno, pues en el ejercicio 2023, que en el que hay datos más disponibles, de 324 camas solamente hubo en servicio un 61%. Quiero decir... Perdón, el 61% no estuvo funcionando. Es decir, la dotación, antes que hablabais de nuevo radiólogos, es que en Andalucía estamos en la cola de la radiología. Es que no se invierte en personal. Es que los médicos se están yendo. Es que las enfermeras se están yendo. Es que los sueldos son de miseria. Es que los médicos y las enfermeras están en pie de guerra. Pero eso no pasa de Peñaperro. ¿Por qué no pasa? Pues porque debe de haber, y esto lo tienen que contestar los andaluces y andaluzas, debe de haber alguna compuerta que no permite que la suavidad de Bonilla llegue a la meseta. Y pone, desde Génova se pone de ejemplo la rapidez de la actuación de Juan Manuel Moreno Bonilla. Dicen, a nosotros tenemos un problema y lo atajamos. Ponen este ejemplo. Claro, no pueden poner el de Carlos Mazón. Hoy es 9 de octubre, hoy es el Día de la Comunidad Valenciana y en la serie En el País les estamos ofreciendo una encuesta de 40 dB sobre la gestión de Mazón durante la Dana de pronto va a hacer un año, el día 29 de octubre. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Según arroja esta encuesta, 7 de cada 10 residentes en la Comunidad Valenciana cree que Carlos Mazón debería dimitir. 7 de cada 10. Pero es que no solo es eso, a pesar de que el porcentaje es menor, pero más del 56% de los votantes del PP, es decir, la mayoría, también creen que Mazón debe dejarlo.
Sí, así se desprende de esa encuesta de 40dB para la SER y El País, dada a conocer este jueves 9 de octubre, Día de la Comunitat, un sondeo que pregunta específicamente por la actuación del presidente todos estos meses. El 78% de los encuestados suspende la gestión de Amazon. El 80% censura su decisión de no ir a declarar ante la jueza que instruye la causa de la Dana, y al 70% le parece mal o muy mal la relación que el jefe del Consell mantiene con las víctimas y sus asociaciones. Mazón genera además rechazo unánime de todos los votantes, de izquierda a derecha, cuando son preguntados por su gestión, por su resistencia a acudir a declarar ante la jueza o en su relación con las asociaciones de las víctimas. También hay una valoración muy negativa, no solo de Mazón, sino que también hay una valoración muy negativa de su gobierno, de la gestión de su gobierno, mucho más negativa que la que se hace de la gestión del gobierno central. Sí, el ejecutivo de Mazón, Ángels, es el más castigado por los encuestados. Según el 64% de los entrevistados, el gobierno de España lo ha hecho mal o muy mal, pero el porcentaje que se eleva cuando se pregunta por la gestión de la Generalitat llega al 75%, que cree que lo ha hecho mal o muy mal el Consell. Los que mejor salen parados son los gobiernos municipales. En este caso, solo el 41% de los encuestados cree que su gestión de la Dana fue mala o muy mala. La opinión de los encuestados sobre la gestión de los distintos gobiernos varía además en función del perfil ideológico. Por ejemplo, en el caso del gobierno de España solo aprueban su gestión los votantes del PSOE, como es lógico. Le suspenden los votantes de Sumar, Partido Popular y Vox. En el caso del gobierno valenciano, sin embargo, todos los votantes suspenden la gestión del ejecutivo de Mazón, incluidos los votantes del Partido Popular. Y volviendo a Mazón, Julián, la encuesta de 40dB también aborda la sucesión del presidente, la sucesión de Mazón, y preguntan a quién preferirían como presidente del partido si hoy el PP de la Comunitat Valenciana celebrara un congreso regional. Sí, el dato es revelador. Menos del 5% de los encuestados querría que Mazón siguiera al frente del Partido Popular en Valencia. El presidente tampoco tiene respaldo entre sus votantes. Solo 1 de cada 10 electores del PP querría que Mazón siguiese dirigiendo el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. El sondeo Ángels, por cierto, pregunta por Francisco Camps como alternativa de Mazón al frente del PP. Y la conclusión es que esa idea tampoco genera mucha simpatía. Solo el 16% preferiría a Camps como presidente del PP, ni siquiera el propio electorado del Partido Popular en la Comunitat ve a Camps como sucesor, apoya esa idea, solo el 26%. Y la encuesta, por último, recoge un dato revelador respecto al impacto que ha supuesto la Dana en la población. Sí, de entre todas las respuestas, Ángels destaca una en esta encuesta de 40dB. Para el 71% de los encuestados, la gestión de la Dana ha supuesto un antes y un después en la historia de la Comunitat Valenciana. Recordemos que es una encuesta esta realizada para la SER y El País, que se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre a través de 500 entrevistas online a residentes en la Comunitat Valenciana. Julián, gracias. A vosotros. 11 meses sin dar una entrevista, Carlos Mazón ha concedido la primera entrevista a OK Diario y allí le han preguntado sobre algo que plantea la encuesta, que es sobre la sucesión de Carlos Mazón, y ahí le han preguntado, ¿usted volvería a presentarse? ¿Usted va a ir otra vez de candidato? Eso no es importante. Lo que es importante es que cumplamos con nuestro compromiso, el mandato que tenemos, y Dios dirá. Si cumple con su compromiso, Dios dirá. ¿Se presentará? Dios dirá. Dios dirá, pero no se retira ¿Quién es Dios? De la carrera, no sé. Será Feijóo. Exacto, estaba pensando lo mismo. Pues si este Dios lo tiene que decir, yo no estaría muy tranquilo. Elisa. No, yo, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que asumes responsabilidad política si sigues manteniendo a Amazon ahí? Que es además, con los datos que da la encuesta, es un fenómeno inexplicable. Es que incluso entre los... claro. Estamos hablando de 7 de cada 10 valencianos o valencianas que dicen que este señor lo tiene que dejar, pero es que el 56% de los votantes del Partido Popular opinan lo mismo. Por eso, que es una cosa tan extraña. A lo mejor Javier nos puede ilustrar, porque es como una especie de misterio, ¿no? Tienes un señor que tenía que haberse ido al día siguiente, que tus propios electores dicen que no, que la gestión es horrible, que sigue ahí y que encima lo que revela, creo yo, es esa debilidad del liderazgo de Feijóo, porque es que dices, pero bueno, no es posible quitar a este señor de ahí, no es posible decirle tal. Y luego encima, una cosa también muy interesante, es que esto parece un misterio insondable de ¿y quién le va a sustituir? ¿Quién no le va a sustituir? Pero esto no es serio, ¿no? Entonces, a mí el tema de Mazón, bueno, lo sabéis porque lo he dicho muchas veces, me fascina cómo el Partido Popular tiene este nivel de torpeza. Entonces, la única explicación es que no se atreven o no pueden o no sé muy
muy bien que tiene el señor Mazón, que hace que sea intocable, porque realmente con estas encuestas, que no me sorprenden nada, porque cuando habla uno con la gente ves ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que este señor siga ahí? ¿Y cómo es posible que diga Dios dirá? Porque claro, la siguiente pregunta es ¿y quién es Dios a estos efectos? Y luego ya también añado que estén pensando en sustituirlo por Francisco Camps. Es que ya me parece surrealista, no lo siguiente. Pero una cosa es que él se postule y otra cosa es que pero el Partido Popular quiera. Y termino una cosa, Ángels. Es que no hay nadie más. Esto es como el chiste de no hay nadie más cuando te estás cayendo, ¿no? Estoy aquí, hijo mío, dice Dios, y no hay nadie más. Y aquí la pregunta es, ¿no hay nadie más para sustituir al señor Mazón, de verdad, en el Partido Popular de Valencia? Joan. En fin. Sí, no, yo creo que lo que estamos ahora comentando, yo creo que por una parte hay yo entiendo, porque ahora llevamos un año, ¿no? Yo entiendo que por parte del Partido Popular, en el primer momento, no se quiso asumir, digamos, los costes que implicaba el cese o la dimisión de Carlos Mazón, porque era, de alguna manera, asumir la responsabilidad de todo lo que había pasado, ¿no? Y que entonces se intentara hacer una política de reducción de daños, por así decirlo, pues aguantando un poco el tema. Lo que pasa es que... Pero que ha pasado un año. Exacto, porque en ese año que ha pasado, pues seguimos sin aclarar lo que pasó en el Ventorro. Mira qué sencillo, porque es que no sabemos ni la hora que se fue. O sea, entonces, claro, las llamadas de teléfono de los alcaldes, porque sabemos que la periodista que estaba con él dice que habló con varias personas, pero que no sabe periodista que, por muy bien. cierto, también cambió de versión. Exacto. Sí, es que no sé cuántas versiones llevamos. Y mira que sería sencillo que nos enviaran la factura de lo que costó pues la comida y sabríamos a qué hora se pagó la factura, digamos, no sé, tendríamos detalles propios de un Estado, de una sociedad democrática que digamos, exige transparencia a sus cargos públicos, ¿no? Pero entonces, claro, este año no ha servido para la reducción de daños, ha servido para aumentar los daños. Entonces, claro, yo creo que ahora la situación se complica mucho más porque, digamos, el Partido Popular tiene que asumir no solamente los problemas que le da a la permanencia de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, sino que tiene que asumir los costes que implica que lo haya dejado, que su mantenimiento, ¿no? Y por lo tanto su asunción de responsabilidades constantemente. Yo creo que ahí, digamos, es una situación que entiendo que es complicada, pero por el bien de la sociedad valenciana y por el bien de la democracia en España convendría aclararlo rápidamente. Pero es que no han aclarado nada, no solo el Ventorreo, sino cuando el señor Feijóo y su corte popular justificó el apoyo al señor Mazón, lo dijo porque era ahora la pantalla de la reconstrucción. Y todavía no han dado explicaciones de por qué se ha ido el general que iba a titular y iba a ser el gran milagro de la reconstrucción. O sea, llegó y se fue y no han dado ninguna explicación. Luego, por tanto, la opacidad y la oscuridad en todo lo que ocurre en Valencia es tremenda. En cualquier caso, la palabra la tendrá el pueblo valenciano cuando toque. Pero fundamentalmente esto que está pasando con los datos de esta encuesta lo que hace es impugnar, por ejemplo, el argumentario volandero que hoy circula por todas partes diciendo que Moreno Bonilla ha dado un ejemplo de solidez política al cesar. Cuidado, que en el argumentario pone cesar, cuando el señor Bonilla dijo dimisión. He aceptado la dimisión. Luego, por tanto, ahí también hay una contradicción volandera, ¿no? Volandera, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, si se dice el Partido Popular que el ejemplo es Bonilla, lo contrario el ejemplo Feijóo. Claro, es que es poca coherencia. Razón, sí, evidentemente. Luego, por tanto, por favor, aparte de estos papelitos que reparten, pues que den una explicación de por qué con Bonilla pasa una cosa y con Feijóo pasa otra, y por qué a pesar de que el 71% de la ciudadanía valenciana se expresa en estos términos que recoge la encuesta que hoy se publica, pues no reacciona el Partido Popular y sigue imponiendo a Mazón, e incluso a Mazón sigue en su propia campaña concediendo entrevistas a medios amigos para que ensalcen su figura. En singular.
Sí, entrevista en singular. Es raro que se me haya escapado una S, pero bueno, si tú lo dices. Elisa. No, yo quería también añadir en el caso de Amazon que también creo que es muy importante que al no asumir las responsabilidades políticas, que yo entiendo lo que dices, Joan, pero creo que eran de asumirse inmediatamente pasas a tener, bueno, inmediatamente no, pero acabas en un proceso judicial, porque al final la responsabilidad política se junta con la responsabilidad judicial, el proceso de instrucción, y eso hace que estés constantemente, poniendo de relieve que existe esa responsabilidad. O sea, a mí me parece realmente muy torpe, porque, insisto, es que ahora, como no se han asumido las responsabilidades, ahora estamos en el juzgado de instrucción viendo... Es que es surrealista pensar que tienes que irte a un juzgado de instrucción para ver qué pasó esa tarde en el restaurante. Mira, que si lo piensas, es increíble. Sobre esto y sobre esa entrevista que ha concedido, que Diario, insistimos, la primera que concede, y todos los medios, yo creo, bueno, nosotros seguro, y todos los medios entiendo que han solicitado entrevistas durante estos 11 meses, casi un año que llevamos después de la Dana, le pregunta al periodista por qué se va a comer al Ventorro con una periodista valenciana cuando ya en Utiel y Requena había inundaciones, y le dice el periodista: creo que el sentido común aconsejaba quedarse y no salir a comer. Respuesta de Mazón: las noticias que teníamos eran lo esperable en una gota fría. Se nos decía que el temporal y que las lluvias iban a acabar a partir de las 6. Por tanto, lo que estaba ocurriendo era lo esperable en una gota fría habitual. Recordemos que esta misma semana hemos conocido el contenido de unas imágenes que la Generalitat hurtó a la jueza que investiga el caso, en la que se ve perfectamente como antes de esa comida en el Ventorro, la consejera Salomé Paradas, la exconsejera, recibe la notificación, que ella toma nota además, de que había que vigilar el barranco del Pollo, que fue el origen de la inundación más grave. Entonces le preguntan: ¿pero 4 horas de comida no son demasiadas? Y él responde: no son 4 horas de comida, es una reunión de trabajo. A partir de las 5:30 yo ya estaba haciendo llamadas para saber cómo iba el CECOPI. He escuchado que van buscando los 20 minutos en blanco de Mazón. Antes eran 5 horas, luego fueron 4, luego 3, luego 2 y ahora van buscando 20 minutos. Me parece profundamente repugnante el machismo que se ha establecido. Si hubiera quedado yo a comer con usted, le dice al periodista, que es un hombre, esto no habría ocurrido. Y le preguntan: hombre, quizá la comida fue un poquitín larga. Y él responde: yo estaba atento al teléfono. Recordemos también cómo hay llamadas de Salomé Paradas al presidente Mazón, que él no responde, que él no coge el teléfono. Es decir, que su relato sigue teniendo unos huecos y unas grietas por donde se cuela, que no está contando toda la verdad, y que 11 meses después, como decíamos antes, no ha contado la verdad, y no sabemos qué pasó exactamente esa tarde en la que hubo 229 víctimas en la Comunitat Valenciana. Una última cosa que quiero contar, que son las votaciones de ayer en el Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Bueno, porque ayer fue buen día para el Gobierno, que sacó adelante las 2 votaciones que hasta esa misma mañana no tenía garantizadas. Una era la convalidación del decreto del embargo de armas a Israel, y la otra la ley de movilidad sostenible. Esta última no parecía a priori muy importante, pero es verdad que permitía desbloquear millones de euros de fondos europeos. 10.000. Casi nada. Y esta ley, casi nada, subirás. Y esta ley y el embargo de armas se han logrado después de negociarlo con Podemos. Sí, que al final facilitó la tramitación de esas 2 iniciativas, las más relevantes del Pleno. La primera, por el significado político, ese embargo de armas que los morados creen que no va a servir para detener el envío de material militar, pero que aún así aceptan que era muy difícil de explicar un voto en contra solo al lado de PP y de Vox. La segunda medida, con mucho impacto material, lo decíais, la ley de movilidad sostenible, que va a permitir el desbloqueo de 10.000 millones de los fondos europeos. Durante unas horas esa norma podría haber salido por azar, porque faltaba un diputado del PP que estaba de luna de miel, pero también a última hora fueron los morados quienes facilitaron la tramitación con una abstención, algo que destacaba Óscar Puente, ministro de Transportes, mientras que Podemos presumía de la presión al PSOE. Ione Belarra es su secretaria general. La ley, desde luego, ha sido un espejo que ha permitido apreciar de nuevo cómo un partido que se supone de gobierno, como es el Partido Popular, se ha convertido en una fuerza antisistema para el que todo vale en su cruzada contra el gobierno. Hoy Podemos vuelve a demostrar que podemos ir más allá de los límites que marca el PSOE y que eso es bueno para nuestro país, es bueno para la lucha contra la emergencia climática. El resultado permite al Gobierno negar que la legislatura esté, como dice el PP, en vía muerta, pese a la falta de apoyos para los presupuestos generales. El propio presidente recordaba que el Ejecutivo ha aprobado 44 leyes en 2 años, y Bolaños se encargaba de contar las 112 votaciones ganadas en el Pleno. El de ayer, que tras 11 horas de debate resonó este mensaje. Ánimo, Alberto.
este ánimo Alberto que Sánchez le espetó a Feijóo durante la sesión de control y que al final del pleno, Ángels, algunos diputados socialistas repetían al salir del hemiciclo. Guille, gracias. Hasta luego. Que te he corregido esa S que dices que tú no habías dicho, que yo había interpretado, es que es más de una entrevista. Es a OK Diario y el diario Las Provincias. Bueno, pues está bien. Vale, no, o sea, sí. Que tú... Vamos, igual, algunas veces se me escapan eso. Tú ibas bien encaminado. Sí. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Muy bien, así me gusta. Venga, contamos. ¿Tanga perro? Sí, nos vamos primero a los Ministerios de Ciencia Venga. y Tecnología con Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, donde vamos a hablar, o van a hablar ellos, ¿no?, de los perfiles de los nuevos premios Nobel de Medicina, Física y Química y sus derivadas. Imagínate que y tuvieras conexiones. que hablar tú de eso. Bueno, podría. Bueno, vale. Me estudio las Vale, cosas. venga. Sí, Pepe. Ay, claro que sí. Hombre. Vamos a dar también datos del cáncer de mama metastásico y las últimas ocurrencias de Elon Musk. Vale. ¿Qué más? Pues nadie debería perderse una comedia que se estrena el próximo 17 de octubre de Manuel Gómez Pereira, en la que Franco, tras ganar la guerra, decide celebrarlo por todo lo alto en el Hotel Palace, que ya es un hospital, con el problema de que no hay cocineros porque todos están en la cárcel. Él los ha encarcelado. Entonces todos los cocineros saldrán para ese banquete. Y en esa cocina, o lo que queda de esa cocina, se va a tratar de hacer la comanda que quiere Franco y también preparar la huida para no volver a la cárcel. Digo todo esto porque para cuando empiece el gran estreno de esta comedia, él ya podrá decir que él es director de cine, sí, pero que también es amigo del Club de Amigos Alegres de Hoy por Hoy, que es para lo que viene en un ratito, a las 10:30. Pero la peli tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Sí. ¿Qué más? Vida y cine con el profesor Ocaña, que va a comparar Breve Encuentro, película de los años 40 y en su opinión una de las mejores cintas románticas de la historia, con el último largo de Cés Gay, Mi amiga Eva, que le ha gustado muchísimo. Y por cierto, hablará de otro estreno que no le ha gustado nada, Bala Perdida. Vale, vamos a cerrar con Al Dente, con Ainhoa Aguirregoitia, para hablar hoy de sartenes y de los materiales con los que se hacen las sartenes y de cómo un material afecta directamente a lo que tú quieras cocinar. Es un tema para no equivocarte. Que a ti debería interesarte. A mí no solamente, que yo tengo las sartenes separadas por letras, H de huevos, C de carne. Sí, pues no se te pegan. No, muy bien, me parece muy ordenado. Buen truco ese. Sí, no, pues nada, yo lo doy para toda la gente. ¿no? Es decir, de manera desinteresada. No voy a hablar de pero eso, tú sabes que con una misma sartén, si es buena, puedes hacerlo todo. Pero no suelo tener tan buena. La de H de huevos. No, pero eso me provocó un problema, que una vez hice en esa de H de huevos una H de hamburguesa. Vamos a dejarlo aquí. Javier Aroca, Elisa de la Nuez, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.